Muy buenas tardes a todas y todas las personas que están el día de hoy conectadas. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les da la más cordial bienvenida. Les extendemos nuestros mejores deseos en este nuevo año que inicia, del 2024, deseando que todos sus propósitos sean cumplidos. Les agradecemos por acompañarnos una vez más a las conferencias virtuales que el colegio trae para todas y todos ustedes. El día de hoy traemos un invitado especial desde el país de Venezuela, el señor Adolfo Yelder, quien es especialista en ciberseguridad y perito digital forense. Bienvenido, señor Adolfo. Muy agradecidos por aceptar la invitación a este espacio tanto informativo como formativo que el colegio le ofrece a todas las personas agremiadas y también al público en general que nos sigue en todas nuestras redes sociales. Bueno, muchísimas gracias a ti, Karen, por esta oportunidad. Gracias al colegio también por permitirme esta plataforma y llevar ese poco conocimiento a las personas, pues, porque este es un tema en boga, es un tema muy necesario en este momento. Fíjate que cuando me preguntaron cómo quería presentarme, en otras ocasiones me han presentado como experto, pero ¿qué sucede? Que yo mismo me autodenomino especialista porque la tecnología varía y cambia de una forma muy dinámica. Entonces, ¿qué sucede? Que ahorita que una persona se llame experta en un área es complicado, y más en el área tecnológica. Entonces, eso es una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta. La tecnología cambia y debemos mantenernos a la vanguardia, si no, vamos a vivir a merced de la tecnología. Exacto, exactamente, sí, se mantiene en constante evolución y además de eso, los atacantes también cada día pues inventan nuevas formas, ¿verdad? Y más sofisticadas amenazas para llegar a la población en general, ¿verdad? Entonces, por eso este espacio pues es bastante importante para poder prevenir a la población y también pues crear una cultura consciente sobre lo que es la seguridad, ¿verdad? Porque sabemos que toda persona utiliza hoy en día la tecnología, redes sociales, plataformas, ¿verdad? Y cada día hay nuevas plataformas, pero sin embargo han dejado muy de lado la seguridad, ¿verdad? Entonces, pues este es un tema bastante importante, ¿verdad? Que conozcan, como dice el título de la conferencia el día de hoy, ¿verdad? Las tendencias de ciberseguridad para este 2024. Entonces, pues agradecemos mucho tener el día de hoy a un experto en este tema, ¿verdad? Y que también se encuentra en constante evolución. Entonces, pues sin más por el momento, don Adolfo, le cedo el espacio para que usted pueda realizar su exposición, ¿verdad? Acá vamos a estar. Y pues también recordarle a todas las personas que están viendo la transmisión que pueden ir anotando sus preguntas en los comentarios de la transmisión y van a ser contestadas por el señor Adolfo en el transcurso de la exposición o bien al final de la exposición. Adelante, don Adolfo. Bueno, no sé si me escuchan bien. Ahí se escucha bien, sí. Ok, perfecto. Lo primero que quiero decirles es que precisamente en este año, o mejor dicho, cada año tiene una palabra en particular, ¿ok? El año pasado fue la inteligencia artificial. A diferencia de otros años, otros momentos donde se habló de blockchain, se habló incluso de COVID, el año pasado fue de la inteligencia artificial. Pero ¿qué sucede con esto? Que toda persona que estuvo vinculada a la inteligencia artificial vio que ésta sobrepasó las expectativas. El desarrollo que hubo fue, bueno, totalmente exponencial. Y precisamente eso es lo que vamos a ver este año. Una de las primeras tendencias que vamos a poder visualizar va a ser ese desarrollo exponencial de la inteligencia artificial. De hecho, gracias a la inteligencia artificial, el año pasado se descubrió un nuevo antibiótico, a diferencia que
hace más de 60 años que no se descubría un antibiótico. Este año, el año pasado se descubrió un nuevo antibiótico. Entonces, la inteligencia artificial va a servir para todas aquellas personas que realmente necesiten dar ese vuelco, necesiten adelantarse a ese mundo tecnológico. Lamentablemente, es más beneficioso, es más rentable estar en el lado oscuro de la fuerza, ser una persona ciberdelincuente, porque yo puedo ingresar en la dark web, en la deep web, comprar un virus en $5, lo coloco en un pendrive, voy a cualquier empresa, a cualquier organización, lo dejo en la recepción y cualquier persona lo toma, lo conecta a su computadora y resulta que infecta la red, y es allí donde comienzan las extorsiones. Entonces, fíjense que con esta pequeña inversión se puede comenzar a hacer todo este tipo de delitos. Ustedes allá en Costa Rica vivieron todo lo que ocasionó este problema cuando tenían secuestradas las aduanas y todos estos ministerios. De verdad que fue bastante complicado para ustedes, y creo que debemos comenzar entonces a darle crear esa cultura de prevención en las personas, porque parece mentira, pero estamos en pleno 2024 y hay personas que todavía tienen como contraseña 1, 2, 3, 4, 5, tienen como contraseña admin. Entonces, hay personas que desconocen todo este tipo de situaciones básicas que pueden, digamos, mitigar algún ciberdelito. El último foro de economía mundial dictaminó que el primer riesgo en este año 2024 va a ser precisamente la desinformación. Tenemos programas, tenemos aplicaciones que crean noticias falsas, que crean, ¿cómo decirlo? Imágenes falsas, noticias falsas. Esto va a acarrear que haya mucha desinformación. Va a llegar al punto donde no vamos a saber qué es verdadero y qué es falso. Y lo que domina en este momento, pues, precisamente, son los datos, es la información. Hace 10 años, las empresas de hidrocarburos eran las empresas que dictaban la economía mundial. Hoy día, las empresas que se dedican a la información, a los datos, son las que llevan la batuta en la economía mundial. Si recuerdan, hace 2 años, cuando hubo la caída mundial de Facebook, hoy Meta, de Instagram, de Twitter, este tipo de programas, cuando uno ingresa allí, dicen que son gratuitos, pero ¿cómo son multimillonarios? Precisamente por eso, porque trabajan con nuestros datos, tienen toda la información y sencillamente eso es lo que venden a las personas que hacen publicidad, a cualquier cantidad de personas. De hecho, en este momento hay una discusión en el Senado estadounidense con relación a eso. Ellos el año pasado llevaron al presidente de TikTok, de esta aplicación, para conversar, precisamente porque la legislación de Estados Unidos siempre está atenta a la privacidad de las personas, a la privacidad, el resguardo de los datos de las personas. ¿Qué ocurre? Cuando esta persona, el presidente de TikTok, fue al Senado estadounidense, ellos lo interpelaron y él sencillamente respondió que en China el Estado obliga a las empresas a darle toda esa información, a darle todos los datos de sus ciudadanos. En Estados Unidos es lo contrario. Entonces, él dijo que de ahora en adelante, para que le sigan permitiendo utilizar esta aplicación en Estados Unidos, él de ahora en adelante va a enviar al Senado todas las actualizaciones y ellos van a decidir si sí o no, si la utilizan, si logran la actualización o no. Eso
va a suceder en Estados Unidos, pero ¿qué ocurre en los demás países? ¿Qué ocurre en los países donde no tienen una legislación tan fuerte, donde la utilización de nuestros datos la puede hacer cualquiera, donde uno puede entrar en la dark web, en la deep web y comprar la información de las tarjetas bancarias, de todas las filtraciones que suceden? Fíjense que el trasfondo o lo subjetivo de lo que ocurrió en Estados Unidos es que TikTok es una empresa donde uno de los altos cargos de toma de decisiones son personas que uno perteneció 5 años a la Casa Blanca. El crisis manager de la OTAN es ahorita uno de los directivos de TikTok. Entonces, ¿por qué estas personas de este tipo de cargos tan críticos forman parte ahora de TikTok? Ese es el trasfondo de todo esto. De hecho, lo que comencé diciendo es que ahorita hay una discusión en el Senado estadounidense con esta ley Texas, ¿ok? ¿Qué quiere decir esta ley? Que las personas, si el gobierno de Estados Unidos decide que una aplicación atenta contra la seguridad de las personas, la seguridad de la información del Estado o del gobierno estadounidense, es bloqueada. Y si se determina que una persona, usando una VPN, usando una IP distinta, logra descargar una de estas aplicaciones, puede pagar hasta 20 años de cárcel por esto. Fíjense que la persona, por descargar una aplicación prohibida, va a pagar más años de cárcel que alguien que atropella a una persona, que alguien que roba. Fíjense el punto donde está el manejo de los datos en el mundo. Y esto estoy diciendo que es en una de estas potencias, pero ¿qué queda para los otros países? Yo he tenido, yo como consultor, me han contratado para hacer algunas gestiones. En noviembre del año pasado me contrataron 40 personas de El Salvador, donde ellos habían sufrido una estafa piramidal. Querían que yo lograra detectar a la persona y recuperar ese dinero. Yo les explicaba que yo puedo rastrear a la persona, saber qué persona es, pero un delincuente común, cuando hace un hurto, cuando hace un robo, no deja el dinero en un banco porque es fácilmente rastreable. El ciberdelincuente, ¿qué va a hacer? Va a comprar criptomonedas o activos precisamente para que no haya ese posible rastreo. Estas personas, bueno, el que más dinero le quitaron había sido alrededor de unos 15,000, 16,000 dólares. El que menos dinero le habían quitado habían sido unos 6,000. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el punto que quiero llegar? Nosotros tenemos que ver en qué país o qué legislación o qué ley está actualmente vigente en nuestro país con relación a la ciberseguridad. ¿Por qué? El gobierno brasileño esta semana creó una ley basada en eso que estoy diciendo, para fortalecer la privacidad de las personas. Pero hay países, por ejemplo, la India, donde uno puede ir y demostrar que en cierta edificación hay una empresa donde están haciendo llamadas para extorsionar, pero ellos, si esa empresa está registrada como un call center, como una empresa legal, ellos no están en la potestad de ingresar. Hay países donde, si yo voy, digamos que en este caso, como lo que sucedió en El Salvador, me van a preguntar más bien a mí de dónde esas personas sacaron 15,000 dólares. Entonces, son los extremos. Países que apoyan esta sinvergüenzura, como podría ser hasta Corea del Norte, que prácticamente vive ahorita de este tipo de hackeo, de este tipo de extorsiones, como hay países que son muy correctos y que para uno hacer este tipo de investigaciones es totalmente tortuoso porque se van a pegar a la ley como debe ser. Entonces, también debemos estar atentos a eso. Como les mencionaba, la tendencia principal este año
aparte de la desinformación, va a ser esta utilización de la inteligencia artificial. Meta, lo que anteriormente era Facebook, ya crearon una universidad en Francia para que las personas puedan comenzar a estudiar profesiones para el metaverso. ¿Ok? Ya de hecho existe la primera ley en el metaverso donde hay una circunferencia de 120 centímetros alrededor del avatar de cada persona para que estos no choquen como podrían chocar en un videojuego. ¿Por qué? Porque una mujer en Gran Bretaña dijo que ingresó al metaverso, se colocó sus óculos, se colocó sus guantes, pero sintió que su avatar había sido ultrajado, que había sido manoseado por 3 personas en el metaverso. Fíjense que esto es algo virtual y la mujer sintió que había sido violada. A raíz de ese suceso se creó esta primera ley. Ya existe esta universidad del metaverso. ¿Por qué? Porque vamos hacia allá. Las 4 potencias mundiales están aupando una idea de que se creen androides que sean controlados por inteligencia artificial sin la necesidad de una supervisión humana. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que sea contemporánea conmigo puede recordar aquella película de Terminator 2 donde estaba la computadora Skynet. Esta computadora era la que creaba todos estos androides y estos drones que querían exterminar a la raza humana. Ahorita en China hay provincias donde las personas pueden, mejor dicho, donde hay un androide y este robot le colocan en su disco duro, en su CPU, toda la legislación, todas las leyes de esa provincia, de ese estado. El robot ya es ley que pueda legislar. El robot escucha una versión, escucha la otra versión, como no tiene sentimientos, como no tiene apego, el robot dicta la sentencia de acuerdo a lo que dice la ley. Fíjense que ya es ley eso, ya es legal que un robot tome decisiones por los seres humanos. En la ciudad de San Francisco está una ley que se legisló bastante complicada. ¿Por qué? Porque en esa ciudad los ciudadanos son los que dictan las leyes. Es decir, en Estados Unidos, así como hay votaciones para la presidencia y las hacen por correo, por WhatsApp, pasan una semana votando, en este estado o en esta ciudad en particular, sus ciudadanos son los que votan por las leyes. Y ellos tomaron una ley donde si un efectivo policial, un efectivo militar, hay certeza real de muerte, pueden enviar un androide, estos androides humanoides o estos androides que se ven como un perro, ¿verdad? Y pueden ingresar a, digamos que hay un edificio que tiene personas secuestradas y este androide puede ingresar y a través de la inteligencia artificial decide si da de baja o no a ese delincuente, a ese secuestrador. Fíjense que ya la inteligencia artificial está tomando decisiones para saber o para determinar si puede dar muerte a una persona o no. Anteriormente, la policía, los militares, utilizaban drones donde era controlado por un ser humano. El dron ingresaba, digamos, a ese mismo edificio donde estaban los secuestradores y por reconocimiento facial era que captaba a la persona y estallaba, explotaba el dron y mataba al secuestrador. Pero ya no es así. Ya es un androide que por medio de inteligencia artificial decide por nosotros si da de baja o no. Fíjense entonces hacia dónde nos quiere llevar la tecnología o la inteligencia artificial. Es un tema bastante complicado, bastante álgido. Como les comentaba, necesitamos comenzar a crear esa cultura de prevención, crear esa cultura de seguridad informática, de seguridad de la información, porque sencillamente aquella persona que no viva a la vanguardia, sencillamente va a vivir a merced de este tipo de situaciones.
No sé si estoy siendo claro en este momento, Karen, o tienes alguna pregunta. Sí, sí, claro, no, todo bastante, bastante claro. Sí No me te escucho. gustaría, ahora me escucha. No, no te estoy escuchando. ¿Ahora me escucha, don Adolfo? No me ¿Ustedes sí me escucha. escuchan a mí? Sí, se le escucha. Voy a intentar conectarme por la computadora entonces a ver si lo puedo hacer. ¿O prefieres que siga mi exposición? Puede seguir. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como les mencionaba, parte de estas tendencias a las cuales debemos estar atentos es esa. También debemos, aparte de la creación de esa cultura de prevención, es mitigar todo aquello que tenga que ver con el Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque ya la tecnología, en este caso, está en nuestros hogares. Pero ¿qué sucede? Que aquellas personas que tienen estos dispositivos como Alexa, como, bueno, este tipo de dispositivos inteligentes, lamentablemente están siendo vulnerados por ciberdelincuentes, los que no nos permite a nosotros incluso ingresar a nuestro hogar si nuestra cerradura es electrónica, nuestra cerradura es inteligente. Ya está en el punto donde uno puede irse en la mañana a trabajar, colocar comida en el horno microondas y cuando venga de regreso, cuando venga de retorno a su casa, a su hogar, puede conectarse a través del teléfono y decirle al microondas que caliente la comida, decirle al aire acondicionado que se encienda a tal temperatura y cuando uno llega a su casa, a su departamento, a su hogar, sencillamente tenemos la comida caliente y el ambiente agradable. Pero ¿qué sucede si todo este tipo de situaciones el ciberdelincuente se aprovecha? ¿Qué sucede cuando no tomamos las medidas necesarias o pertinentes para contrarrestar este tipo de situaciones? Ejemplo, cuando nosotros vamos no sé, nos vamos de vacaciones, tomamos algunas medidas como dejar alguna luz encendida en nuestra casa, simular que hay personas dentro, eh, puede ser que algún vecino, alguna persona de confianza pueda eh, visitar nuestro hogar de vez en cuando para que, bueno, que se vea el ingreso de personas y no se vea deshabitada nuestro hogar. Bajarle el volumen a nuestro teléfono en nuestra casa, en nuestro teléfono local, porque un teléfono que suena insistentemente y no es contestado es, eh, ¿cómo se dice? Es sinónimo de que no hay personas dentro de este hogar. Si trasladamos esto a la seguridad informática, a la seguridad o a la ciberseguridad, también debemos entonces empezar a contrarrestar todas estas vulnerabilidades, todas estas brechas que puede aprovechar un ciberdelincuente. Debemos que comenzar por siempre mantener actualizados nuestros dispositivos. Lamentablemente hay personas que no tienen esa cultura o no crean esa rutina dentro del teléfono para hacer este tipo de actualizaciones. Tenemos que también tener un servicio de antivirus pago. Hay personas que utilizan antivirus gratuitos, pero lamentablemente un antivirus gratuito se actualiza, si acaso, cada 30 días. En cambio, pagar una licencia de un antivirus nos garantiza que al menos diariamente esto está siendo actualizado.
digamos que hay personas que desconocen este tipo de situaciones, pero un antivirus pago está alrededor, la licencia anual, entre unos 20 a 40 dólares anuales. Es una inversión que se puede hacer sin ningún inconveniente y que nos va a garantizar que nuestro dispositivo va a estar seguro. Debemos entonces, como les decía, aparte de crear esa cultura de prevención y tener esa actualización de nuestros dispositivos, estar atentos a los teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque hay personas que bloquean, que tapan la cámara de su laptop, la cámara de su computador, pero ¿quién dice que a través de la cámara de nuestro teléfono celular no nos están espiando? Me sucedió hace 2 años, me llamó un colega porque había ocurrido una situación con esta cantante de reggaetón muy famosa en este momento, que tiene el cabello azul o rosado en este momento, la verdad no recuerdo. Ella había cambiado de pareja en ese momento. Estimado Adolfo, ¿qué tanto índice en el robo de información al aceptar cookies, al aceptar el acceso a cámara, contactos de audio? ¿Cuándo se instala una aplicación? Bueno, con relación a los cookies, debemos ser bastante acuiciosos para evitar cualquier problemática. Incluso, yo particularmente uso como explorador DuckDuckGo o Brave. ¿Por qué? Porque son exploradores que me garantizan la privacidad de mis datos, porque evitan todo este tipo de pop-ups, de mensajes de alerta falsos, porque si el delincuente logra determinar la utilización de los pop-ups, por allí se puede filtrar la información importante. Es decir, cuando nosotros usamos una aplicación como por ejemplo este tipo de aplicaciones de delivery de comida, de taxis, nos llega un pop, nos llegan esos mensajes de alerta pequeños y rápidos, ¿verdad? Pero si el delincuente logra filtrarse en mi teléfono y logra ver los pop-ups, puede ver información vital, es decir, puede ver cuando mi reloj o mi teléfono me genera una alarma, un pop-up de que estoy en casa, que estoy de salida, la alarma de la mañana, de la noche, incluso si hago ejercicio, mi ritmo cardíaco, todo este tipo de información es ingeniería social vital y necesaria para este tipo de delincuentes. Entonces, retomando lo que les decía, este colega me llamó porque esta cantante de reggaetón tenía una nueva pareja, se iba de Colombia al Perú de vacaciones. Esta información solamente la sabían los escoltas de Colombia, los escoltas en Perú. Resulta que cuando ella llegó al Perú, en el aeropuerto había una cantidad importante de personas esperándola. Cuando llegó al sitio donde iba a vacacionar, había el doble de personas que estaban esperándola. Entonces ella llamó a su equipo de seguridad y les dijo, ¿cómo si esta información solamente la sabían 4 personas se filtró? El jefe de seguridad, como les digo, me ubicó, me solicitó su ayuda. Cuando comencé a hacer las indagaciones, resulta que uno de los escoltas había ingresado a una página pornográfica y allí se le había descargado este virus dentro de su teléfono. Por supuesto, este tipo de personas que son cantantes, que son figuras públicas, no les va a suceder como le puede suceder al Papa o le puede suceder a un presidente que van a buscar de darle un magnicidio, los van a buscar de asesinar, ¿ok? Simplemente un empresario busca extorsionarlos, pero a una figura pública de esta talla mundial no es conveniente hacer esto. ¿Qué hicieron? Vendieron la información a la farándula, a la prensa, de dónde iba a llegar, con quién iba a llegar, cuántos días iba a estar allí. Entonces volvemos al tema de la información, de los datos. Incluso ahorita recordando este tema, este caso que trabajé con las personas en El Salvador,
cuando les hicieron esa estafa piramidal, yo logré llegar hasta la persona. Pero ¿qué sucede? Que en la dark web hay blockchains donde convergen todas estas estafas, ¿ok? Para que uno les pierda las pistas. Vamos a imaginar que es como un torbellino, llega toda esa información y ya uno no puede determinarla. Cuando sigo indagando, resulta que así como uno en la dark web puede conseguir sicarios, asesinatos, droga, información vital de tarjetas de crédito, contraseñas, hay servicios de denegación de servicio. Es decir, que yo puedo contratar a un hacker para que le envíe 3.000, 4.000 correos electrónicos a mi competencia y su página web colapse y pierda dinero. Hay ese servicio de blockchain. Resulta que uno de estos hackers ofrecía el servicio que él entregaba el dinero limpio, ¿ok? Hacía el lavado del dinero por el 23% de comisión. Fíjense que ya es un negocio, bueno, total y descarado. Pero lo más irónico aún era que si uno llevaba a una persona como referido, si uno aconsejaba o daba parte a una persona de este servicio, uno se ganaba el 5% de esa comisión. Fíjense que las estafas son un negocio. Y como les decía, es más fácil y más productivo y más rentable estar en este lado del mal, extorsionando, estafando, porque todavía hay personas incautas, todavía hay personas que lamentablemente caen en esos juegos. Hay personas, y estoy seguro que tanto aquí en Venezuela como allá en Costa Rica, personas que replican una cadena de WhatsApp donde dice que X cadena o X marca de zapatos va a regalar 500.000 pares de zapatos nuevos a las primeras 500.000 personas que ingresen y den sus datos para el sorteo. Resulta que las personas dan todos sus datos y es allí donde comienza la extorsión. El delincuente conoce esto. El delincuente conoce que por desconocimiento o por avaricia, como es este caso, las personas caen. Ejemplo, yo puedo ingresar a una cadena de comida rápida, solicitar mi orden, pero yo no quiero gastar mi saldo, mis datos, para hacer la cancelación del servicio, sino si quiero hacerlo por una de estas aplicaciones de pago móvil, de banco, de hacer transacciones rápidas. Cuando yo abro mi conexión Wi-Fi, resulta que hay 5 redes con el mismo nombre de ese restaurante. Yo no estoy al tanto de saber cuál es la red original de ese restaurante o de esa agencia o de esa sucursal. Puede haber un ciberdelincuente con un dispositivo Pinapple. Yo hago la transacción, pero él me va a robar la información de mis datos. Él va a robar la información de mis cuentas a través de esto. ¿Qué sucede? Que, como les decía, el ciberdelincuente conoce que por avaricia las personas también caen. ¿Qué sucede? Que yo puedo crear una página cuando fue el Mundial de Fútbol el año pasado, cuando fue ¿sí me escuchan? Ahora sí, sí se le escucha, don Adolfo. ¿Me ¿Me escucha están usted? escuchando? Sí se escucha. Ok. Les decía que cuando fue el estreno mundial donde las personas puedan ver, descargar esa película simplemente con registrarse, con dar sus datos. Y es allí donde comienzan las estafas. Cuando ocurrió el problema con el COVID, el puerto de Wuhan, donde se supone que fue donde comenzó el tema del COVID, es el puerto donde pasa la mayor cantidad
de comercio marítimo mundial. Estamos hablando de un 17% del comercio marítimo mundial pasa por el puerto de Guam. Entonces, cuando este puerto fue cerrado a raíz del COVID, habían ciberdelincuentes que creaban páginas ofreciendo a bajos precios los productos que estaban allí represados en este puerto. Las personas ingresaban porque veían que había un precio por debajo del valor del mercado y sencillamente eran estafados. Con el tema que hay en Rusia y Ucrania, con esta guerra. Rusia y Ucrania son prácticamente los mayores exportadores de trigo al norte de Europa. Este cereal, con la guerra que está actualmente en este momento, hay un déficit bastante grande. Entonces el ciberdelincuente comenzó a crear páginas donde vendían el trigo a bajos costos y las personas, precisamente por esa avaricia, eran extorsionadas. Entonces, volvemos al punto de inicio, volvemos al tema de los datos. La información es de vital importancia que nosotros tengamos malicia sana, ¿ok? No dar nuestra información de buenas a primera, no ser, sí, esa es la palabra, tener malicia sana, porque, como les digo, el ciberdelincuente lo conoce, lo sabe. Hay ciberdelincuentes que se dedican un poco más y para hacer una estafa. Por ejemplo, yo puedo robar la información de una persona, de su teléfono celular, de su dispositivo, utilizando el cargador de su teléfono. ¿Por qué? Porque el cargador lleva 4 pines, 2 pines donde pasa la información y 2 pines donde pasan los 5 voltios para la carga. Desde hace 8 años aproximadamente, cuando uno coloca un dispositivo en una computadora, en algún dispositivo electrónico, el teléfono te pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres transmitir datos? ¿Solamente quieres cargar el teléfono? ¿Quieres enviar fotografías? Si la persona no está al tanto de esto, sencillamente lo conecta y si la red está infectada, por allí pueden instalarle un virus y robarle toda la información. Una de las cosas que también está sucediendo en este momento es que roben la información cuando incluso estamos dormidos. Es decir, ustedes conocen que nosotros podemos saber el código email de nuestro teléfono celular ingresando y tecleando numeral 6631 asterisco, y eso nos da el código email, el código de identificación de nuestro teléfono. Hay códigos que ya están en la dark web, en la deep web, que ya los ciberdelincuentes los están vendiendo. ¿Y qué sucede? Si una persona hace una llamada a las 3 de la mañana a un teléfono, por lo general el teléfono va a estar apagado. Cuando cae la contestadora, cuando comienza este servicio de contestadora, el delincuente puede teclear unos datos, un código, y allí puede ingresar a nuestro teléfono celular. Fíjense que incluso ya estando el teléfono apagado, pueden robarnos la información. ¿Por qué? Porque los datos es lo más importante en este momento. Debemos ser celosos con nuestra información. La información de nuestra familia, la información de nuestros negocios, porque incluso yo puedo llegar, si yo quisiera hackear a, no sé, se me ocurre Nestlé, que es la empresa de alimentos más grande en el mundo, ellos estoy seguro que cuentan con un departamento, con una dirección de seguridad informática de, ¿cómo decirlo? En esa empresa. Pero si yo logro entrar al proveedor de papelería, al proveedor que me vende, no sé, las bolsas de basura, la papelería, los productos de higiene, a ese pequeño productor, a esa pequeña empresa que tiene los números, los correos de Nestlé, yo puedo ingresar por allí y robar la información. Entonces, fíjense lo importante de tener a resguardo toda esta información. El ciberdelincuente, insisto,
conoce todas estas tretas, conoce todo esto, incluso son muchos más. Se estima que en el mundo hay un déficit de más de 30 millones de personas dedicadas a este tema. Aquí dice Niria Arroyo, es como cuando robaron información de algunas instituciones públicas aquí en nuestro país. Ciertamente, ciertamente. Como les decía, bueno, recuerdo cuando fue el tema de la aduana, cuando en Chile ingresaron a la página del Ministerio de Defensa, sucedió también en Argentina y en muchos sitios más, porque, como les digo, es mucho más rentable. El ciberdelincuente conoce esta situación y por eso es de vital importancia que nosotros estemos al tanto de saber y proteger lo más vital en este momento, que es eso, la información. Incluso, como última información, quiero decirles que también debemos estar atentos a la información de nuestros hijos. Ya no solamente en el Roblox, ya no solamente en el PlayStation, que tienen comunidades, que tienen información allí para interactuar. Resulta que ya hay aplicaciones para romper el control parental. Es decir, si yo controlo el teléfono de mi hijo con control, una aplicación de control parental donde yo puedo ver el tiempo de uso, qué descarga, qué no descarga, le doy los permisos. Hay aplicaciones y eso debemos estar atentos nosotros como padres. Simulan ser un reloj, simulan ser una calculadora y cuando el niño ingresa en esa calculadora y teclea un número en específico, entra a ver páginas pornográficas, entra a ver cualquier situación que nosotros no podemos controlar y esto simula que sí está siendo controlada por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos determinar nosotros que nuestro hijo está usando este tipo de aplicaciones? Cuando vemos, por ejemplo, que tiene 2 relojes instalados, 2 calculadoras instaladas. Bueno, ¿qué hace mi hijo con 2 calculadoras en su teléfono? Ni que estuviese estudiando matemática pura, fuese un contador público, algo así. ¿Cómo podemos determinar cuál es esa aplicación? El peso. Una calculadora no pesa nada. En cambio, este tipo de aplicaciones sí son bastante pesadas, utilizan bastante espacio dentro de la computadora y por eso nosotros debemos estar atentos y supervisar porque a través de los niños también logran vulnerar toda la información de nuestra familia. Ya no sé si estamos bien con el tiempo, aunque lamentablemente no te escucho. No me Creo que vas a tener que escribir. Sí, ¿no me escucha, don Adolfo? No, lamentablemente no te escucho. Creo que Estoy seguro que ustedes allá sí me escuchan, pero yo aquí no. Sí, creo que es problema con el audio del señor Adolfo, entonces vamos a poner la última consulta por medio del chat. Vamos a enviarla para ya ir finalizando. Bueno, con relación a eso, sencillamente debemos, como les dije, tener malicia sana. Debemos tener malicia sana porque ya se volvió habitual este tipo de llamadas, así como extorsionan ofreciendo dólares o divisas a más bajo costo, burlando la información de las personas, robando la información de las personas. Esto, precisamente, este tipo de llamadas internacionales ofreciendo empleos, ofreciendo sorteos, está a la orden del día. Debemos tener malicia sana y sencillamente no prestar atención a esto cuando sea un teléfono, un número extranjero, un número internacional. No quiere decir con esto que en nuestro país también no nos puedan extorsionar con esto, pero al menos es una señal de alerta que sea una llamada a través de este número. Perfecto, perfecto, excelente. Bueno, aunque el señor Adolfo no nos escuche, por acá le ponemos en el chat, ¿verdad? El agradecimiento para ir finalizando entonces la exposición del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas.
es un tema bastante extenso, que hay que estudiar bastante, como lo dijo Adolfo al inicio, está en tendencia, ¿verdad? Entonces debemos mantenernos actualizados, porque el tema de la ciberseguridad no solamente implica redes sociales, implica también aplicaciones, tanto en celulares, en computadoras, videojuegos, en PlayStation, hay diferentes consolas, ¿verdad?, que también permiten la aplicación de videojuegos. Entonces, para nuestros niños, niñas y también adolescentes hay que tener bastante cuidado, e incluso para los adultos, ¿verdad?, hay aplicaciones para adultos que también pueden presentar el robo de información. Entonces, vamos a tratar de tener más sesiones sobre este tema de ciberseguridad, que está ahorita pues muy en tendencia, y que los cibercriminales pues están aprovechando, ¿verdad?, para el robo de información y cometer las distintas estafas. Entonces, pues, les agradecemos nuevamente, les esperamos la próxima semana en la siguiente conferencia que tendremos, y también pues recordarles estar atentos a nuestras redes sociales y participar de todas las actividades que tendremos durante este año, tanto para la persona agremiada como para el público en general que también nos sigue en redes sociales. Sin más por el momento, nos despedimos, nuevamente agradeciéndole al señor Adolfo, que luego pues yo le extenderé el agradecimiento, ¿verdad?, porque ahorita no nos está escuchando. Entonces, que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana en la charla que tendremos en relación al Día Mundial de la Educación. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos.